Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio para conversar con quienes lideran creando oportunidades reales e impulsando la inclusión laboral de personas con discapacidad. Una iniciativa de Fundación con Trabajo. Esto es El Poder de Incluir. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Poder de Incluir, un espacio de Fundación con Trabajo donde conversamos sobre la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, compartiendo experiencias, desafíos y buenas prácticas. En este capítulo tenemos el honor de conversar con Alejandra Ríos, psicopedagoga de la Universidad Educares y máster en intervención educativa y psicológica de la Universidad de Navarra, España. Alejandra es actualmente directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, además de dirigir el Diplomado en Liderazgo, Diversidad e Inclusión en las Empresas. Su trayectoria ha estado marcada por más de una década, donde lideró el Diploma en Habilidades Laborales en la sede de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, siempre con un firme compromiso por abrir oportunidades reales y significativas para las personas con discapacidad. Alejandra, muchas gracias por estar hoy en El Poder de Incluir. Muchas gracias a Bienvenida. ti, Ivana, por esta invitación tan entretenida, esta conversación que promete ser muy interesante. Súper, muchas gracias. Para comenzar, Alejandra, me gustaría que nos contaras un poco de ti y qué te motivó a dedicar tu carrera y tu trayectoria a la inclusión. Bueno, como decía, soy psicopedagoga, creo que tengo una vocación por la educación desde que puedo recordar hacia atrás, probablemente desde mi abuela, que tengo ese interés por estar vinculada a la educación, pero el contacto con la discapacidad, la verdad es que fue prácticamente casual. Yo me fui, como tú mencionabas en la presentación, me fui a hacer un máster a la Universidad de Navarra en Pamplona, por otros motivos. Yo en ese tiempo estaba en educación pública y ese era mi compromiso en ese momento. em, y me fui a perfeccionar allá con la idea de traer más herramientas en el área de la importancia de la familia, la alianza familia-escuela. A eso fui a España. Y una de las asignaturas de este máster era discapacidad. Y era la única asignatura que a mí, la verdad es que no me llamó para nada la atención de la malla cuando elegí ese plan de estudio. Y fíjate que llegando a Chile a los 2 días, te prometo que no te miento, que a los 2 días de llegar me llama la directora nacional del programa para ofrecerme em, el cargo de directora para la sede de Viña del Mar, que había que abrirlo desde cero y necesitaban justamente una persona con un máster en la materia. Dije, bueno, veamos qué pasa. Yo ya sentía que había cumplido un ciclo donde estaba trabajando y di aviso en mi trabajo y al año siguiente ya partí con este proyecto, con esta invitación y este desafío de abrir, estamos hablando del año 2011, cuando nadie hablaba todavía ni de inclusión laboral, era algo muy, muy poco conocido y fue todo un desafío que finalmente me secuestró el corazón y aquí estamos 15 años después todavía trabajando en inclusión. Qué, qué buen ojo tuvo ahí Teresa, María Teresa, que es la directora nacional del diploma, y qué reconfortante ver cómo ese camino y poder abrir este programa en Viña del Mar hoy día te tiene en este lugar de seguir trabajando por los derechos, por la educación y la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Y mirando hacia atrás, bueno, ahora creo que contaste un muy buen proyecto, pero quizás pueda haber otro. ¿Cuál consideras tú que ha sido la experiencia o proyecto más significativo a lo largo de tu trayectoria? Bueno, hoy día estoy en otra unidad, pero respecto del diploma en habilidades laborales, recuerdo con mucho orgullo por la universidad y por el posicionamiento que tuvo la universidad en materia de inclusión, el llamado del Ceremi de Desarrollo Social del momento en que se lanzaba la ley de inclusión laboral en Chile y que nos eligió a nosotros para hacer el lanzamiento en la región de Valparaíso. Entonces, ese llamado fue fruto del compromiso que se observaba ya desde la sociedad civil de la universidad en materia de inclusión. Entonces nos dijo, nosotros queremos hacer el lanzamiento de esta ley de inclusión laboral en la quinta región de la mano de la Universidad Andrés Bello. Elijan ustedes en qué empresa quieren hacer esta firma, digamos, este lanzamiento oficial.
Y ahí nosotros seleccionamos a Cencosud porque había sido un socio muy estratégico para la inclusión de nuestros estudiantes, tanto en su proceso de práctica como después para la inclusión laboral propiamente tal. Y ese lanzamiento en la quinta región lo recuerdo con mucho cariño, con mucho orgullo también. Súper, un tremendo trabajo. Y bueno, en tu trayectoria has trabajado tanto en el ámbito educativo como en el laboral, ¿cierto? ¿Qué puentes ves entre estos dos mundos para favorecer la inclusión? Bueno, no se puede dar uno sin el otro. O sea, nosotros tenemos que ver a las personas como cualquier otra persona, ¿cierto? En un continuo. O sea, las personas con discapacidad también tienen que ir viviendo las distintas etapas del ciclo vital de cualquier ser humano. Y vemos que la participación de los adultos se da en gran parte a través de un trabajo. Y uno no puede pretender desarrollar o desempeñarse bien en un entorno laboral sin las herramientas. Por lo tanto, la etapa educativa es fundamental para que las personas realmente puedan desplegar todas sus habilidades, todo su potencial y demostrar el aporte que son capaces de entregar en cualquier entorno laboral cuando se le dan las oportunidades. Pero no solo se trata de oportunidades, sino que también hay que formar y creo que los entornos, los espacios de educación y de formación cumplen un rol que sin en el fondo, em, agente, digamos, como de entrega de herramientas, sería imposible que cualquier persona, y así también las personas con discapacidad, puedan realmente entregar todo ese aporte en los entornos laborales. Claro, qué importante lo que tú dices del ciclo vital de las personas con discapacidad en Chile tiene y debe ser igual al de cualquier otra persona y cómo estos van todos interconectados para poder eh, aportar a la sociedad con gran valor en su máximo potencial. Y respecto un poco al Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello. El Observatorio de la Inclusión nace en el año 2023 como una alianza dentro de la misma universidad. ¿Qué necesidad viene a cubrir la creación del Observatorio para la Inclusión? Mira, te agradezco la pregunta porque efectivamente yo estuve 12 años a cargo, como tú decías, del diploma en habilidades laborales de la ciudad de Viña del Mar. eh, y durante los prácticamente 20 años que el diploma tiene de existencia, ha logrado impactar en la cultura interna de la universidad de tal manera que ya la inclusión es uno de los sellos formativos y de los sellos como fundamentales que tiene nuestra universidad. Sin embargo, llegó el momento de ver cómo podíamos impactar hacia afuera. Sentíamos que nuestro camino interno como cultura organizacional de alguna manera ya está muy comprometido, muy empapado con el valor que tiene la diversidad y creíamos que había que hacer un trabajo también hacia afuera. Entonces, la manera más eficiente es la incidencia en política pública. Entonces, el observatorio viene a cumplir un poco ese rol, queda alojado en el Instituto de Políticas Públicas porque vemos que es una forma muy estratégica de generar las alianzas necesarias para ir sumando a los agentes que pueden realmente hacer esa diferencia y el objetivo del observatorio tiene que ver con la, el levantamiento de data para que las decisiones que se tomen en materia de inclusión sean pertinentes y oportunas. Y qué mejor que hacerlo en el marco de las normativas, digamos, o sea, ya sean en los territorios, incluso en el aparato público, o sea, poder avanzar hasta allá para nosotros era fundamental. Súper, bueno, me respondiste mi segunda pregunta, así que perfecto, entendemos entonces ahora la misión principal del observatorio. ¿Y podrías compartirnos algún proyecto o investigación relevante que estén desarrollando actualmente? Mira, sí, para nosotros en los 2 años somos una unidad jovencita dentro de la universidad, pero no por eso hemos tenido pocos logros y estamos bien orgullosos de eso. Hace muy poquito estamos ya cerrando, acabamos de entregar los resultados del levantamiento de un territorio específico que es la comuna de Los Arnestea, que se acercó al observatorio para pedirnos una especie, no es censo porque no cumple con esa metodología, pero sí pudimos hacer una consulta ciudadana que recoge las características de las personas con discapacidad de la comuna, pero también de sus cuidadores. Y en ese sentido, nos parece que ha sido una experiencia y una iniciativa bastante pionera de la municipalidad en términos de conocer dónde están las personas con discapacidad, qué discapacidades tienen, qué grados, y lo mismo con sus cuidadores. ¿Hace cuánto que no descansan esos cuidadores? Em,
a qué se dedican en el tiempo que les queda disponible, si es que les queda algo de tiempo, con el objetivo de tomar decisiones que favorezcan a la población, tanto de las personas con discapacidad como sus cuidadores, en términos de mejorar su calidad de vida. Y nos parece que en ese sentido la municipalidad ha dado un paso bastante pionero, en no solamente poner el foco en el vecino con discapacidad, sino que también en su cuidador, para ver cómo desde el municipio pueden aportar justamente a mejorar esa calidad de vida que muchas veces, sobre todo pensando en los cuidadores, se ve muy mermada. La calidad de vida, tienen un grado de burnout enorme los cuidadores, entonces además es una tarea muy feminizada y en ese sentido las brechas de género y de las personas con discapacidad también se van aumentando si es que no se toman medidas. Entonces nos parece que es una iniciativa que nos gustaría poder replicar y qué mejor que poder hacerlo con un socio como con la Fundación con Trabajo. Ahí tenemos que avanzar en la posibilidad de ampliar ese levantamiento de datos. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, tremenda iniciativa y que esperamos se pueda replicar en otros territorios, en otras comunas, y como dices tú, para generar una mejor toma de decisiones desde los municipios y los apoyos, no solo a las personas con discapacidad o situación de dependencia, sino también para sus cuidadores. Un tremendo desafío pendiente y que felices podamos trabajar juntos eventualmente. Ale, y en tu experiencia, sabemos que los procesos de inclusión social y laboral son procesos de alta complejidad, que venimos haciendo un camino, ¿cierto? Con distintos actores, desde la educación, la sociedad civil. Sin embargo, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la educación superior? ¿Qué es lo que ves tú en este respecto? Mira, yo creo que si nos remontamos hace 20 años atrás cuando partió el diploma, esto era un imposible. O sea, cuando nosotros planteamos la posibilidad de abrir un espacio dentro de educación superior para las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que es el foco del programa al que yo ingresé, em, parecía que eran dos mundos que no podían tener nada en común, digamos. No había un espacio para las personas con discapacidad. En estos 20 años que la universidad lleva trabajando en discapacidad, ya no solo con discapacidad intelectual, sino que también para otro tipo de discapacidades, hemos visto que el país también ha madurado, las políticas han avanzado, hoy día hay políticas de acompañamiento para estudiantes con discapacidad en los distintos momentos de su ciclo vital, o sea, tanto en la etapa escolar, vemos que hay normativas que han ido madurando y avanzando, y también para la educación superior pasa lo mismo. Em, Sin embargo, si tú me haces elegir un obstáculo, una barrera que creo que no solamente se da en los escenarios formativos, sino que en todo ámbito de la sociedad, tiene que ver con la cultura. Me parece que eh, podemos tener muchas normas, podemos tener un marco regulatorio que impulse y que beneficie la participación de las personas con discapacidad en los espacios formativos, también en los espacios laborales. Sin embargo, si no avanzamos en la construcción de una cultura que ya hemos ido dejando ciertos conceptos, antes se hablaba de tolerar la diferencia, pasamos a respetar la diversidad, pero creo que hacia donde tenemos que avanzar es hacia la valoración de la diversidad, porque nosotros como institución que tenemos 60.000 estudiantes, no es una institución pequeña, tenemos muchos estudiantes, además los colaboradores, entonces es una institución muy grande. Sin embargo, el hecho de convivir con personas diversas nos ha hecho entender que somos una mejor institución gracias a esa diversidad. Y si llegamos a ese momento como sociedad, va a ser cuando realmente yo creo que vamos a decir misión cumplida, cuando realmente logremos poner en valor esa diferencia y esa diversidad y no como una razón para que puedan ir quedando más al margen, ¿cierto?, de su derecho a participación. Súper. ¿Y qué papel crees que deben tener las universidades en la formación de profesionales conscientes y comprometidos con la inclusión, que tiene también, creo, mucha relación con lo que nos estabas comentando? Sí, absolutamente. Para ir generando cultura tenemos que tener personas. Aquí todas las personas somos, porque uno habla de la sociedad y uno entiende que es como una masa que es eh, un grupo de personas a las que uno no puede identificar, pero esta sociedad está compuesta por personas. Y si esas personas aprendemos y vamos tomando esta conciencia de ese valor de la diversidad, es cuando se va a producir esta diferencia. Y en ese sentido, las
toda la etapa de educación superior, da lo mismo el formato, si son centros de formación técnica, si son institutos profesionales, si son universidades, independiente del formato de la entrega de herramientas para los futuros profesionales, me parece que todas debieran estar considerando dentro de sus mallas este componente de valorar esta diversidad. Esto, por supuesto, que no se puede solamente recoger en una malla curricular, porque eso quedamos nuevamente en un tema teórico que si no se vive es difícil de traspasar, de transmitirle a las personas. Nosotros en la universidad nos damos cuenta que esto se da en la convivencia diaria y creo que la palabra convivencia es hacia donde debiéramos avanzar. Cuando dejemos de hablar de inclusión y ya podamos solamente preocuparnos de la convivencia, eh, creo que va a ser el momento en que vamos a decir ya estamos, todos somos parte y ya no se necesitan ni normativas ni concientizar porque ya todos aprendimos que finalmente hacia donde tenemos que avanzar es hacia eso, convivir. Y bueno, desde tu visión hablamos de la importancia de la convivencia, pero también nos has expresado lo importante de los cambios culturales. Pero, ¿qué cambios culturales crees tú como país necesitamos hoy para que la inclusión sea una realidad y no solo un discurso o una exigencia normativa? Bueno, como te decía, lo primero es poner en valor, aprender que cuando tengo un equipo diverso, probablemente voy a tener la posibilidad de ver una misma situación, un mismo problema en el que estemos enfrentando como equipo, con mayores miradas y mayores soluciones. Si tengo un equipo muy homogéneo, probablemente yo les planteo un problema y todos me van a dar la misma solución y me van a contestar más o menos por el mismo camino. Pero si tengo miradas distintas, es muy probable que yo llegue a una solución mucho más rica en ese sentido. Entonces creo que lo primero es eso, es poner en valor esta diversidad. Y por otro lado, también tiene que ver con la responsabilidad que me compete a mí. Cada uno cumple un rol, cada uno juega un papel dentro de la sociedad. Algunos eh, podrán ser líderes de equipo, otros son colaboradores, otros podrán prestar algún servicio. Y ahí retomo un poco la pregunta anterior. Cuando estamos formando profesionales que tienen esta mirada, después yo no le tengo que explicar cuando llegue un currículum y aparezca en ese currículum que la persona tiene algún factor que lo diferencia de el resto de los postulantes, por ejemplo, a un trabajo. Cuando eso se vive en el ambiente universitario, cuando luego se vive en el entorno de trabajo, lo vamos viviendo en el día a día y aprendemos a poner en valor esa diferencia y ese elemento diferenciador también. Entonces creo que aprender que todos podemos cumplir un rol y que no tengo que depender solo de, por ejemplo, el Estado para avanzar en normativas. ¿Puedo hacer yo también una diferencia dentro de mi equipo? Podría, por ejemplo, trabajar en una empresa que no necesite cumplir con el 1% porque no tiene 100 trabajadores. Pero si yo aprendí en mi entorno formativo que tenía compañeros que tenían alguna necesidad, alguna barrera de participación y vi el aporte que esa persona era, yo ya no voy a necesitar tener una normativa que me obligue, sino que voy a decir, ¿sabes qué? Creo que esta persona puede aportarnos esa mirada diferente y dar oportunidades también. Bueno, me tomo un poco tus palabras y creo que la invitación es no solo al sector público o privado, sino a la comunidad también de apostar por la diversidad y lo valioso que puede ser esto, ¿sí? Ale, y bueno, estás en el observatorio que, por lo que hemos conversado, nos cuentas que quiere cumplir ser un aporte en la toma de decisiones de políticas públicas, la data que tanto nos falta o necesitamos. ¿Cuál es el valor para ti de las alianzas estratégicas que hoy existen desde el observatorio en temáticas de inclusión social, laboral, educativa? ¿Cuál es el aporte para ti y por qué crees que es valioso realizar este tipo de alianzas estratégicas eh, en esta materia, en el fondo? Bueno, tú misma lo decías, o sea, nosotros, parte de nuestro objetivo es levantar información. Y para levantar información, sobre todo cuando se trata de temas delicados como podría ser el cumplimiento o el no cumplimiento de una normativa, muchas veces las instituciones tienen cierto recelo. Las alianzas estratégicas te permiten ver al otro como un socio.
Y si nosotros nos asociamos con alguna institución, generamos alianzas, como estamos en este momento en proceso con la Fundación Con Trabajo, nos permite entender que aquí el objetivo no es sindicar a nadie por el no cumplimiento, por ejemplo, o un cumplimiento a medias de una normativa, sino que tiene más que ver con obtener información para ver dónde están las brechas y poder ir a trabajar sobre esas brechas. Si no nos asociamos y si no vemos que yo necesito del otro, en el caso nuestro, por ejemplo, para levantar data o para después ir a incidir en política pública, en este caso yo te comentaba el trabajo territorial que se está haciendo con un municipio, ese municipio nos vio a nosotros como un aporte a este levantamiento de información, pero ese levantamiento de información hay que propiciarlo, hay que facilitarlo. Entonces, es sumamente importante que tanto de las entidades públicas como también las privadas, que de repente cuesta y hay recelo y se cuida mucho la información, que se entienda que esto responde a una necesidad suprema, digamos, mayor, para avanzar en la dirección correcta, porque muchas veces se pueden, em, desde una buena intención, tomar una decisión que nos lleva a un camino equivocado. Y en ese sentido, estas alianzas estratégicas nos permiten sacar lo mejor de cada entidad, de cada persona, de cada agente, para llegar a este resultado final que es tener un panorama lo más claro y despejado posible que nos permita un análisis serio, ¿cierto? Con datos que sean lo más, que reflejen de mejor manera la realidad y así poder tomar las decisiones que nos lleven hacia este Chile inclusivo que todos queremos. Súper, bueno, desde Fundación con Trabajo también tenemos esa creencia, lo fundamental de estos círculos virtuosos y que cada uno desde su expertise y su experiencia pueda aportar en mejoras sustanciales en una sociedad más diversa e inclusiva. Ale, bueno, para ir un poco cerrando, eh, ¿qué sueñas para el futuro el observatorio para la inclusión en Chile en los próximos 10 años? Mira, siendo poco estratégica para nosotros, tal vez, sueño con que desaparezca la inclusión, que dejemos de hablar de inclusión, que ya no sea necesario y que ya nos estemos concentrando solo en convivir. Em, Creo que si logramos que desaparezca la necesidad de incluir, es porque ya la tarea está hecha y en ese sentido creo que 10 años es un plazo todavía breve para lograr ese momento, pero sí sueño con que de aquí a un mediano plazo podamos estar ya preocupados como sociedad solo como lo que te decía, de convivir en espacios en donde nadie se quede atrás y donde todas las personas sientan que tienen las oportunidades de desplegar su mejor versión. Tal vez en el mediano plazo sueño con que las normativas se vayan cumpliendo. Creo que estamos todavía muy lejos de cumplir las metas que nos hemos propuesto como país en base al marco normativo, en base a los tratados que también de los que Chile se ha hecho parte, y que ojalá podamos mirar con orgullo la construcción de un camino que nos permita llegar a esas metas que nos hemos propuesto de una manera respetuosa para todos y sin que nadie se quede atrás. Gracias, Ale. Y para ir cerrando, si pudieras dejar un mensaje a quienes nos escuchan, profesionales, familias, tomadores de decisiones, personas con discapacidad, ¿cuál sería para motivarlos a ser agentes de cambio en nuestra sociedad? Tendría dos mensajes. Uno para las familias, que son un actor muy relevante en la posibilidad de generar los espacios de participación para las personas con discapacidad y los invitaría a creer en sus hijos, eh, a darle las oportunidades para equivocarse, porque las equivocaciones son oportunidades de aprendizaje tremendas, y a fomentar la autonomía. Porque sin autonomía, el día de mañana, cuando los papás no estén, va a ser muy difícil que esa persona con discapacidad pueda desenvolverse desplegando todo su potencial. Y a las empresas y al aparato público también, al Estado, los invito a generar los espacios inclusivos dentro de sus organizaciones, no solo porque hay una normativa que hay que cumplir, sino que porque realmente es, yo siento que cuando se abre un espacio inclusivo de verdad, bien hecho, de manos de los expertos, es un camino a no retorno, porque
el aporte que significa para las organizaciones y los equipos es tan grande que uno ya no lo quiere cerrar nunca más. Entonces, hacer ese ejercicio de analizar, evaluar dónde puedo generar un espacio inclusivo y dar esa oportunidad, eh, es la manera que cada una de las personas, las organizaciones, pueden aportar a esta sociedad más inclusiva y también darse la oportunidad a ellos mismos de enriquecer sus equipos. Super Ale, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y sobre todo tu compromiso con la inclusión. Ha sido muy inspirador conocer más sobre el Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello y los pasos también que están dando para generar un cambio real en las vidas y en las familias de personas con discapacidad. Muchas gracias por haberte sumado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Dana, por la invitación y por esta entretenida conversación. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este capítulo de El Poder de Incluir. Recuerden que pueden conocer más sobre el trabajo de Fundación Con Trabajo en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, fundacioncontrabajo.cl. Nos encontramos en un próximo capítulo con más historias que inspiran a construir espacios laborales inclusivos para todos y para todas. Chao, que estén muy bien. Nos encontramos en un próximo capítulo.